Bendiciones, bendiciones. Espero que estén bien en esta noche. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Lo estoy viendo. Saludos, saludos. Saludos. Bendiciones, bendiciones. Saludos Aurea, Sonia, Efraín, aquí representando a Clemente en la noche de hoy. Déjenme saber si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Pensé que tenía problema con el video, pero no sé si ya se está viendo bien. Espero que sí. Le den compartir y ya mismo comenzamos. En un minuto comenzamos. Tenemos un estudio muy interesante en la noche de hoy. Comenzamos el capítulo 6, último capítulo del libro de los Gálatas. Último capítulo del libro de los Gálatas. Estoy seguro que vamos a salir edificados en la noche de hoy. Le demos unos minutitos más a lo que todo el mundo entra. Gracias, Jaime, se escucha bien. Pastor, saludos desde Hawái. Bendiciones. Besaida, bendiciones. Efraín dice que todo está bien. Bueno, muchas bendiciones aquí, como le dije, dándole representación al nuestro Clemente, ¿no? En el día de hoy, así que no me gusta quedarme atrás. Y déjame ponerme el jersey que tengo por ahí guardado de Clemente en el día de hoy para compartir el estudio. Bueno, vamos a orar, vamos a presentando primeramente a Dios para comenzar este estudio de la noche de hoy. Como dije, vamos a entrar al capítulo 6, último capítulo de este libro de los Gálatas. Ya nos quedan como unas 3-4 semanas como máximo y terminamos con este libro de los Gálatas y comenzamos, no sé si vieron ya, empezamos la promo del próximo estudio que va a ser los Efesios. Va a estar interesante ese estudio de los Efesios. Yo sé que vamos a salir muy edificados de él también. Vamos a orar. Padre celestial, para amado mi Dios, gracias por este tiempo, mi Dios, este miércoles que hemos separado una vez más para compartir tu rica y hermosa palabra, mi Dios. Yo te pido que cada uno que nos escucha en la noche de hoy podamos salir bendecidos y restaurado, mi Dios, y lleno de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, nuevamente Dios me los bendiga. Hoy otro miércoles más de conocer y compartir un poco la palabra de nuestro Padre y crecer en ella. Y espero que esta noche no sea la excepción y usted salga de este live, de este estudio glorificado y lleno de mucha palabra y poderla poner en práctica, que eso es lo más necesario cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Hoy
Hoy entramos en el capítulo 6, como ya le dije, y vamos a estar hablando lo que Pablo nos enseña a nosotros y lo que le enseñó a los Gálatas en ese momento de cómo restaurar al hermano que peca. Cómo restaurar al hermano que peca. Y usted dirá, wow, qué título, ¿verdad que sí? Bueno, Pablo habló de él y es necesario que nosotros también hablamos de este tópico, porque no es sorpresa que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hayan pecadores, ¿ok? Todos nosotros, hasta cierto punto, somos pecadores. Entonces, Pablo nos exhorta a cómo nosotros, o mejor dicho, quiénes, que esa es la clave de esta noche, quiénes están designados a restaurar a una persona que peca dentro de la iglesia. Sonia, bendiciones. Odali, bendiciones. Nairi, bendiciones. Siguen conectándose y ya saben que el foro está abierto para sus preguntas, sus comentarios, todo lo que usted quiera añadir. Esto no es solamente un estudio de este lado para allá, sino todos nosotros tenemos algo que aportar, y si así usted lo siente en el corazón, escríbalo y con mucho gusto lo estaremos compartiendo. Y si hay preguntas, asimismo tratar de contestarla lo mejor posible en nuestra capacidad. Mis bendiciones. Bueno, ¿cómo restaurar al hermano que peca? Gálatas 6, del 1 al 6. Esa es la porción bíblica que vamos a estar viendo en la noche de hoy. Pero primeramente debemos de reconocer, todos nosotros que estamos aquí conectados y los que nos van a ver más adelante en la retransmisión, que el pecado es una realidad en la vida de todo cristiano, ¿ok? El pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas. No estamos exentos a pecar. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí está la clave, Él nos va a limpiar de toda maldad siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad y la sinceridad de confesar nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Es una realidad que en el cuerpo de la iglesia, en la cristiandad, exista o haya pecado. Si no estuviéramos sujetos, ¿ok? Miren esto que interesante. Si no estuviéramos sujetos al pecado, entonces lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 13 no fueran necesarios. Entonces esa porción bíblica que nosotros encontramos en Efesios 6, del 11 al 13, no existiera porque no fuera necesario, porque nosotros no estuviéramos sujetos al pecado. ¿Qué dice esa porción bíblica? Esa porción bíblica dice lo siguiente en Efesios 6, 11 al 13. Por cierto, Efesios es el próximo libro que vamos a estudiar ya brevemente. No sé si comenzaron a ver por ahí ya la promo que comenzamos a tirarla en el día de hoy. Ya de aquí a 3, 4 semanas, cuando terminemos esta, arrancamos con ese libro de Efesios, y usted no se quiere perder ese estudio, porque vemos ahí la grandeza, la plenitud de lo que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y usted no se quiere perder ese manjar, ese regalo que Dios ha depositado, y cómo nosotros saber usar, cómo dejar que Él trabaje con nosotros de una manera especial. Pero mira lo que dice esta porción bíblica. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo.
Bueno, cuando hablamos del pecado, hablamos precisamente de esas artimañas de el diablo enemigo, porque es así como él opera. Entonces, si nosotros no estuviéramos sujetos al pecado, entonces Pablo no hubiera tenido que escribirle esto a los efesios y esto no existiera en la palabra, porque entonces ¿para qué va a existir algo en la palabra que no nos compete a nosotros? Miren lo que sigue diciendo en el versículo 12. Él dice: porque nuestra lucha, y aquí hay una clave y un secreto que lo vamos a desarrollar y a profundizar más en ese estudio de Efesios. Miren lo que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla. Aquí vemos un desglose. Es una armadura, es un ejército muy bien organizado por parte del enemigo, que tiene varios niveles de profundidad y varios niveles de jerarquía para atacar a los hijos de Dios, para atacar a los cristianos, atacando a cada uno de nosotros. Y el enemigo opera muy bien en esa esfera y en esos niveles que él tiene de autoridad para atacarnos a nosotros. Y entonces esto lo vamos a ver más claro, pero lo que quiero que ustedes vean, lo vamos a ver más claro en el libro cuando estudiemos los Efesios, pero lo que quiero que ustedes vean en la noche de hoy, que si el pecado si nosotros no estuviéramos sujetos a ese pecado, que tuviéramos que tenemos que tener cuidado con él, entonces esto no existiría, porque ¿para qué? Entonces me lo leo otra vez. Él dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, el primer nivel, contra autoridades, el segundo nivel, contra potestades, el tercer nivel, que dice que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales, cuarto nivel, maligna en las regiones celestiales. Quinto nivel. Hay 5 niveles que el enemigo puede utilizar y utiliza en contra de nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, dice el versículo 13: póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. O sea que Pablo le está exhortando a los efesios que hay una armadura que nosotros tenemos que ponernos para poder estar firmes cuando vengan esos ataques en esos diferentes niveles de autoridad que tiene él para atacando a nosotros poder estar firmes y salir victorioso de ella. Pero esto vamos a profundizar de aquí a 3 o 4 semanas, bueno más, porque este es el capítulo 6 de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos, que esto más o menos a final de la carta. De aquí a 4 o 5 meses vamos a estar viendo esto con más profundidad. Pero todos nosotros, como hijos de Dios, no solo tenemos la responsabilidad personal, ¿ok?, de cuidar nuestra santidad y pureza de vida, pero según la palabra de Dios, también tenemos la responsabilidad por cuidar, óyeme bien, la santidad y la pureza del resto de la iglesia. Nuestra responsabilidad no es solamente cuidar de nosotros, cuidar nuestra santidad, cuidar nuestra pureza, pero también es nuestra responsabilidad cuidar esa santidad y esa pureza dentro del cuerpo de la iglesia, porque es ahí donde el Espíritu Santo de Dios, donde Dios mismo habita y se manifiesta de una manera poderosa. Es el cuerpo de la iglesia que el mundo mira para ver cómo está obrando las obras de Dios en nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar también esa santidad y esa pureza del cuerpo de la iglesia en general. Miren lo que dice también Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 12. Dice lo siguiente, dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Miren lo que está diciendo Pablo, pónganme atención aquí. Dice: no tengan nada que ver con las obras
infructuosa de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Pablo le exhorta a los oyentes de Efesios que cuando ellos vean, cuando ellos vean algunas obras dentro del cuerpo de la iglesia que sean infructuosas para la comunidad de la iglesia, que los denunciemos. Dice, porque da vergüenza. Esto se puso bueno. Dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ay, mi Dios. Esto empezó fuerte hoy. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. El consejo, el mandato de Pablo para la iglesia de Efesios es: no dejen de denunciar las cosas que las personas están haciendo infructuosamente dentro de la iglesia. Lo que pasa hoy con la iglesia, óyeme bien, lo que pasa hoy con la iglesia es que la iglesia quiere ser políticamente correcta, pero no quiere ser bíblicamente correcta. Bíblicamente correcta es una iglesia que señala lo que está mal, señala lo que está infructuoso, para traer claridad y traer santidad y pureza dentro de ese cuerpo donde ellos están. Pero hoy se nos ha llenado tanto la mente de tener que estar tan bien políticamente, que se nos olvida estar correctamente, bíblicamente correcta. Bíblicamente correcto. Tenemos que volver a las enseñanzas de la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy, cuando comenzamos a señalar los pecados o a decir lo que está mal en la sociedad en general, cuando la iglesia, ustedes lo saben, ustedes lo han visto, ustedes lo han escuchado, cuando la iglesia comienza a señalar los pecados de la sociedad, los pecados del gobierno, los pecados de las personas, ¿qué es lo primero que ellos dicen? Pero es que tú no me puedes juzgar, pero tú me estás condenando. No es que te estoy condenando, no es que te estoy juzgando, pero sí estoy señalando una falta que la palabra dice que debemos de señalar, y debemos separar una cosa con la otra. Entonces, hoy tenemos tanto miedo de hacer sentir mal a las personas, que no estamos restaurando a las personas, simplemente le estamos pasando un pañito tibio. Ay. Yo no sé por qué yo me metí por ahí. Estamos aquí, díganme algo, denme un corazoncito, digan algo. Entonces, Pablo dice, da vergüenza mencionar alguna de esas cosas que hacen estas personas en secreto. Aquí Pablo, lo más interesante de esto es que aquí Pablo le está hablando a los creyentes del comportamiento debido de otros creyentes. Pablo no está hablando a los efesios de las personas del mundo. Pablo le está hablando a los efesios de los mismos creyentes que estaban en la iglesia, de los mismos creyentes que se estaban congregando a ellos. Pablo no estaba hablando del mundo, Pablo le estaba hablando a creyentes, referente a creyentes que estaban viviendo una doble vida y no estaban siendo guiados por el Espíritu, sino estaban siendo consumidos por los deseos de su carne. Entonces hoy la iglesia ha tenido tanto temor, tanto miedo de que la gente se le vaya, y no estamos restaurando y sanando a las personas. Solamente le estamos pasando la mano, poniéndole un manto de agua caliente y está tranquilo que aquí no ha pasado nada. No, está pasando algo. Le estamos fallando a Dios y no estamos siendo sinceros con nuestro Padre. Entonces, ¿es serio lo que está pasando? ¿Es serio lo que Pablo estaba condenando aquí? Lo que Pablo estaba diciendo aquí era muy serio. Y es muy serio para este tiempo que estamos viviendo también, porque la iglesia tiene que comenzar a llamar lo que está mal y lo que está bien está bien. No podemos seguir callados, porque mientras la iglesia sigue callado,
El mundo sigue haciendo las de él, sigue haciendo barbaridades, sigue destruyendo incluso a nuestros niños. ¿No se han fijado lo que está a punto de pasar en California? Ahora mismo una ley que está tratando de ser aprobada, de bajarle el delito a los pedófilos, a los delincuentes, maltratantes y violadores de niños, para que ellos puedan seguir haciendo barbaridades y que nadie le tenga que decir nada. Entonces la iglesia no puede seguir quedándose callada, porque si la iglesia sigue callada, esto se va a convertir tarde o temprano en un Sodoma y Gomorra. Ahí en California, a la otra punta de nuestra nación, se están tratando de promover leyes en contra de los niños y a favor de los delincuentes. Díganme ustedes si eso no es una barbaridad, pero la iglesia sigue callada. ¿Qué han hecho en California? En California han tenido que ser, el gobernador de California mandó a cerrar los templos gracias a un pastor que se levantó firme, dijo: no, esta iglesia no me va a poder encerrar. La iglesia está cubierta por la Constitución de los Estados Unidos y nosotros tenemos la libertad de expresión y de religión. Y ganó el caso en los tribunales. Y tú sabes lo que hizo ese gobernador y su junta de gobierno. Ellos tenían un parking que era de la ciudad y le cancelaron el contrato del estacionamiento de la ciudad para que ellos entonces no pudieran llegar a las iglesias. Díganme ustedes si eso no es persecución, y la iglesia sigue calladita. No, hermanos, tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que decir las cosas como son. Las cosas como son. No podemos seguir callados. Dice el pastor Efraín: así es. The word said that we can judge with regard. Me dijiste en inglés, ahí me confundiste. No podemos quedarnos callados. Hay que levantar la voz en la verdad con la palabra. ¿Crees que pastores y otros ministros deben llamar atención a otros pastores y líderes que están mal pero siguen al frente? Claro que se debe hacer, Nairi. Vamos a estar hablando más adelante de lo que Pablo sigue hablando aquí en esta carta, y vamos a ver otros versículos, porque los líderes de las iglesias, los pastores, los ministros, no están exentos de la disciplina de Dios. Ellos no están en otro estandarte, ellos no están en otro nivel de los demás hermanos dentro de la iglesia. Ustedes me conocen a mí, ustedes saben cómo yo le hablo a ustedes saben que yo siempre he dicho que todos nosotros delante de los ojos de Dios estamos en el mismo nivel de hijos. Yo no tengo una posición más alta que ustedes. Ahora, aquí dentro de la tierra, por la misericordia de Dios, hacemos diferentes funciones, que es lo que el Espíritu Santo nos da para hacer. Pero en cuanto a esta situación, todos estamos en el mismo bote y en el mismo foco de Dios, y todos estamos para ser disciplinados por Dios. No podemos pasar las manos. Claro que debemos llamar la atención cuando tenemos las bases y tenemos las pruebas necesarias, y vamos a ver más adelante cómo hacerlo dentro de la congregación. Dice el pastor Efraín: hoy meditaba exactamente sobre eso con Noemí. Tenemos que ser como el profeta Jeremías, sin callar, sin cesar, aunque no nos escuchen. Tenemos que levantar la voz. Miremos lo que dice Pablo a Tito. Para este momento, Nairi, este Tito era pastor de la iglesia de Creta, ¿ok? Y miren lo que Pablo le dice a Tito. En Tito capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Y ahí está tu contestación, Nairi. En Tito capítulo 2, versículo 14 al 15,
Pablo le dice a este joven pastor de la iglesia de Creta que exhortara y reprendiera con toda autoridad. Nosotros los ministros, los hijos de Dios, los que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos la autoridad para exhortar y para reprender en el momento que veamos indicado, en el momento que lo veamos necesario. Tenemos la autoridad dada por el Espíritu Santo para hacer ese trabajo dentro del cuerpo de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es lo que Pablo le exhorta a este joven pastor Tito. Exhorta y reprende con toda autoridad. Le dice que nadie te menosprecie. Tú habla lo que tienes que hablar, le está diciendo Pablo aquí a Tito. Miren también lo que dice Tito, le dice Pablo a Tito en Tito 3, capítulo 3. Voy rápido porque tengo mucha información, no quiero quedarme con nada de lo que tengo para ustedes en la noche de hoy, porque todavía no hemos entrado en el estudio de lleno. Estamos solamente poniendo un fundamento de lo que es el pecado dentro de la congregación, cómo manejar ese pecado. Miren lo que dice Tito. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de aquel tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Miren cómo Pablo le habla a su pastor Tito referente a ciertas personas dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Si no quiere escucharte, evítalo y entrégalo a sí mismo como a un perverso pecador. Dice el pastor Efraín, tremendo, deja que el Espíritu Santo nos guíe con autoridad, sin miedo, exhortar y reprender para que el mundo no... Porque ese es el propósito, por eso que Pablo nos va a enseñar más adelante a cómo restaurar a un hermano que peca, ¿ok? A un hermano que cae en pecado, siempre y cuando esa persona se quiera dejar restaurar. Porque tampoco podemos obligar a las personas a quererse restaurar. O sea, lo importante ahí, hermanos, es que nosotros sepamos la diferencia y podamos identificar una persona que pecó o cayó en un momento dado, y como aprendimos la semana pasada, que practica el pecado constantemente. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, nosotros los espirituales, que vamos a ver más adelante, tenemos que tener ese discernimiento espiritual para poder manejar la situación como lo amerite. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué pasa? La carne no redimida se resiste por naturaleza a la disciplina. Por eso es que constantemente cuando usted está tratando de disciplinarlo, lo primero que te dicen es que tú no tienes derecho a juzgarme. Pero es que yo no te estoy juzgando, yo te estoy disciplinando de acuerdo a lo que dice la palabra. El que te va a juzgar es Satanás. Si sigues haciendo sus obras, porque el que hace las obras de Satanás está destinado a la muerte. Yo no te lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Yo lo que estoy tratando es de disciplinarte para enderezar los caminos equivocados que estás tomando en tu vida. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. Pero la gente que todavía no ha sido redimida, esa carne no redimida, resiste por naturaleza esa disciplina. Pero por otro lado, el cristiano que tiene la sensibilidad espiritual sabe y entiende muy bien lo que dijo el escritor de los Hebreos. Ahí vemos la diferencia de un hombre que está siendo guiado por el Espíritu a un hombre que está siendo guiado por su carne. ¿Ok? El que está guiado por la carne
va a pensar que tú lo estás condenando, va a pensar que tú lo estás juzgando, va a pensar que tú lo estás señalando. ¿Por qué? Porque la carne le dice eso. Ahora, uno que está siendo guiado por el Espíritu va a entender que realmente tú lo estás disciplinando para su bien y quiere que él crezca y haga y se haga mejor para lo que Dios ha destinado para su vida. Y entiende muy bien, óyeme bien, lo que dice el escritor de los Hebreos en capítulo 12, versículo del 10 al 12. Miren lo que dice. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, dice el versículo 11, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. A ninguno nos gusta ser disciplinado. Unas veces nos duele, ¿verdad que sí? Porque nos confronta, ¿ok? Y nos deja saber que estamos mal. Y él dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Para los que han sido entrenados por ella. ¿Ok? El espiritual entiende perfectamente que cuando alguien lo está corrigiendo, cuando alguien lo está tratando de disciplinar, ¿ok? Y le enseñara algo que está haciendo el individuo, entiende que es Dios el que realmente lo está disciplinando y que lo está haciendo para su bien. Eso es lo que dice Godalí, que el único que puede juzgarlo es Dios. Pero aquí vemos que nosotros estamos llamados a señalar y vamos a ver quiénes, porque no toda la iglesia, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante en la noche. No toda la iglesia está llamada a restaurar al hermano caído. Y eso lo vamos a ver y tenemos que ser muy claros con eso. Y nosotros tenemos que estar bien claros también. Dice ella, yo hacía eso mucho antes. Al que Dios disciplina es porque lo ama. Eso es así. Seguimos. Si leemos, cuando nosotros leemos la carta de los Corintios, también, no voy a utilizar todos estos versículos porque si no nos quedaríamos aquí toda la noche. Pero esta base bíblica, ¿ok? O este fundamento que yo estoy tratando de establecer en la noche de hoy, es que sí tenemos la autoridad, ¿ok? Y sí tenemos el derecho de señalar cuando algo está mal. Y no podemos callarnos. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo y tenemos la autoridad de la palabra como miembro de ese cuerpo de la iglesia, guiado por el Espíritu a señalar cuando algo está mal. Y no debemos de temer y debemos de callarnos. Se moleste quien se moleste y se vaya quien se vaya. Porque es nuestro deber primeramente delante de Dios. Nadie te puede decir, no es que tú no me puedes señalar, no es que tú no me puedes juzgar, no es que tú no me puedes condenar. Nadie lo está haciendo. Simplemente te está enseñando lo que estás haciendo mal de acuerdo a la palabra de Dios. Y tú decides lo que tú quieres hacer. ¿Ok? Tú decides si te quieres seguir cubriendo de tu propio pecado y tu misma maldad y pensar que todo está bien. O humildemente te entrega a la voluntad del Espíritu Santo y razona y dice, espérate, yo necesito hacer un cambio aquí. Es tu decisión al final del día. Es tu decisión. Entonces, Pablo advirtió en repetidas veces a la iglesia de los Corintios acerca de la necesidad que tenían de alejarse de aquellos miembros que persistían en el pecado. Léase las dos cartas de los Corintios. Varias veces él le decía, aléjense de esa persona, aléjense de esa persona. No convivan con esa, incluso en un momento dado, sácalos de la iglesia. Juzgar con justicia verdadera, de acuerdo a la palabra, esa es la clave. Miren lo que Pablo incluso también le dice a los tesalonicenses. ¿Está esto fuerte un poquito? ¿O estamos creciendo, ¿verdad que sí?
Cuando el Espíritu comienza, óyeme bien lo que le voy a decir, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo en la iglesia. Los domingos. Y cuando el Espíritu Santo comienza a inquietar y comienza a desear una santidad y una pureza dentro de la congregación y comienza a trabajar con el cuerpo de la iglesia y empieza a trabajar con todos los miembros de esa congregación, de ese lugar en específico, es porque algo maravilloso quiere hacer en nuestros medios, ¿ok? Y yo creo que el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia a dejarse purificar de una manera especial por Él. Y tenemos que ser sensibles y estas palabras que nosotros comenzamos a escuchar, hacerle un sedazo por nuestras vidas y ver si hay algo, como dice el proverbista, ¿no? Mira mi corazón y investiga si no hay perversidad en él. Porque lo que queremos es que el Espíritu Santo se manifieste de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Y si lo que está impidiendo que Él se manifieste poderosamente en nuestros medios, que Él pueda limpiar ese lugar y Él pueda restaurar esa persona o esas personas, incluso un lugar en específico, para que su presencia y su majestad sea gloriosa en nuestros medios. Yo creo que eso es lo que está haciendo el Espíritu en estos tiempos. En estos tiempos yo creo que eso es lo que está haciendo Él. Mira lo que dice Mimi, dice Proverbios 4:1, escuchen hijos la corrección de un padre. Eso es así. Hace falta y es necesaria, dice Odali. Wow, poderoso, dice Nail. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Wow, miren a la profundidad que llega Pablo. Él dice, incluso a esos vagos, si hay vagos dentro de la congregación, ¿qué está hablando Pablo aquí? Pablo sabe que hay personas que sí están en una necesidad y sí necesitan alguna ayuda, pero también hay personas que están muy bien de salud, muy bien físicamente, muy bien y coloraditos, que pueden estar trabajando y son unos vagos dentro de, no solamente de la congregación, sino dentro de la sociedad. Y Pablo le instruye a la iglesia de Tesalonicense, le ordena que se aparten de esos hermanos. Fuerte, porque no están siguiendo las enseñanzas recibidas por ellos. No están siguiendo las enseñanzas de Dios en referencia a eso mismo. Entonces algunas veces pensamos que el pecado es adulterar, fornicar, asesinar, todas estas cosas que nosotros conocemos como pecado. Pero aquí vemos que la vagancia puede ser un pecado si tú la llevas a ese nivel. Y le dice a los hermanos, apártate de esta persona. Miren el nivel que se está usando aquí. Entonces, no es con relación a los pecados de los incrédulos que los cristianos deben tener la mayor preocupación. No es, ¿ok? Con relación a los pecados de los incrédulos que los cristianos deben tener la mayor preocupación. ¿Por qué? Porque ellos no saben mejor. Ellos no tienen a Cristo en su corazón. Ellos no tienen al Espíritu Santo para que los guíe. Pablo establece, ¿ok?, con claridad que su llamado a la separación no era de los incrédulos que pecaban, sino de los creyentes que caían en pecado.
fuerte. Y hoy vemos muchas personas dentro de la iglesia alejándose del pecador incrédulo que está allá afuera, que no conoce del Señor, pero sigue rodeándose de supuestos cristianos que siguen pecando. Y el llamado a Pablo era: no te alejes de los incrédulos pecadores, porque ellos necesitan a Cristo. Mejor comienza a alejarte, que es más peligroso tu hermanito que está al lado tuyo, que sigue pecando. Ay, mi Dios. Esto está fuerte hoy. Yo no sé si yo voy a poder terminar con esto. Yo no sé. Ustedes me dicen. Porque los incrédulos necesitan del Señor. Nosotros estamos llamados para esos pecadores. Pero Pablo dice: pero los pecadores... Ay, mi Dios. Ok. Porque, y se oye fuerte, pero es una realidad. Porque dentro de la iglesia hay personas dañando el cuerpo de Cristo y dañando la imagen a esos incrédulos que necesitan del Señor y que tal vez realmente quieran al Señor de todo corazón. Por algunos que están dentro de la iglesia practicando el pecado sin ningún temor y sin ningún miedo. Y la iglesia muchas veces lo sabe y se queda callada. Ay, Dios. Nadie dice: a veces están tan perdidos que no saben que están pecando, pero el orgullo no los deja ver. Nadie, diste en el clavo. Diste en el clavo. Miren lo que le dice Pablo. Porque, hermano, yo cuando te hablo, yo te voy a utilizar cuanto versículo yo pueda encontrar en la Biblia. Yo no quiero que usted diga: el pastor Amador dijo eso. No. El pastor Amador lo dijo porque la Biblia lo dice. No porque yo lo diga. Ok, porque lo que yo diga no vale la pena aquí, nada. Lo que yo diga no vale nada aquí. Es lo que la palabra dice. Y si la palabra lo dice, entonces vale la pena escucharlo, vale la pena evaluarlo y vale la pena llevarlo ante la presencia del Espíritu Santo para que Él nos revele entonces toda la verdad en el asunto. Porque no es lo que yo diga es irrelevante, no importa. Son mis pensamientos, eso me interesa lo que dice aquí la palabra de Dios. Y miren lo que 1 Corintios Miren lo que 1 Corintios le dice Pablo a los Corintios en la 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11. Jesús los llamó sepulcro blanqueado. 1 Corintios 5, de versículo 9 al 11. Miren lo que le dice a esta iglesia. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, dice él, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo, porque para ello nosotros fuimos llamados. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermanos, sean inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¡Wow! Palabra fuertísima, hermano, de Pablo. Dice: en esta carta quiero aclararle que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermanos, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse
para comer. ¡Boom! Como dice Odai. Tenemos que tener cuidado, porque una poca de levadura echa a perder toda la masa. Si los dirigentes de las iglesias, llámense líderes, pastores, ministros, dentro de la iglesia, no manejan el pecado que pueda entrar dentro de la iglesia adecuadamente, ese pecado daña a toda la iglesia. Y por eso es que tenemos que llamar a cuenta a las personas, porque queremos restaurarla, y vamos a ver cómo Pablo lo hace, o como Pablo pide que se haga. Pero lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, 17. ¿Le está haciendo sentido esto? Yo espero que sí. Yo espero que créanme, hermanos, porque lo vamos a arreglar ahorita. Vamos a ver la manera correcta de cómo hacerlo, porque al final realmente no queremos, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero lo que quiero es que establecer que sí nosotros tenemos una autoridad y sí tenemos un mandato de Dios. Por eso es esta base que estamos formando, es esta plataforma para entonces que usted vea cuando un hermano cae, cómo poder levantarlo. Porque ¿cómo tú vas a levantar a un hermano si no puedes señalarlo? ¿Cómo tú vas a levantar a un hermano si no puedes indicarle a ese hermano las cosas que está haciendo mal? Tenemos que disciplinarlo. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Pero lo que dice Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Algunas veces queremos, oh mi Dios, gracias Espíritu Santo, algunas veces queremos arreglar el mundo cuando la iglesia se está cayendo en canto. No podemos arreglar el mundo y la iglesia cayéndose en canto. La disciplina tiene que comenzar por la iglesia. Tenemos que arreglar la iglesia para poder arreglar una sociedad. No podemos arreglar la sociedad si la iglesia no está en orden. El orden comienza por la casa, y eso es lo que Pedro está tratando de aquí, dejarle saber a las personas. El orden comienza en la casa, no de afuera para adentro, se comienza de adentro para afuera. Cuando la casa está en orden, la sociedad está en orden. Cuando la sociedad está en orden, la nación está en orden. Tenemos una nación desordenada, una sociedad desordenada. Lamento decírselo a ustedes, porque tenemos una iglesia desordenada. No todos, hay muy buenos ministros allá afuera, hay muy buenas iglesias allá afuera, hay muy buenos pastores allá afuera, amigos, colegas que conozco que dan el máximo por el máximo, pero también hay que decir que hay unas cuantas manzanas podridas que están dañando la imagen de la iglesia, y eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y es como dijo Nairi al principio, tenemos que llamar a cuenta a esas personas. Si tenemos la información, tenemos que llevarlos a cuenta. Las papas podridas no se pueden mantener en el mismo saco. Hay que sacarlas del saco. No las vamos a dechazar de un principio. Vamos a restaurarlas, vamos a limpiarlas, vamos a sacarle lo que nos sirva y tratarlas nuevamente de que entren a regir. Ese es el trabajo. Pero eso comienza con la iglesia. Los líderes, Nairi, como me preguntaste ahorita, los líderes de la iglesia no están exentos de la disciplina. Al contrario, son los primeros que deben pasar por la disciplina. No son los últimos, son los primeros que deben pasar por el setazo de la disciplina para que entonces ellos puedan corregir la iglesia
y para que la iglesia pueda ayudarnos a corregir la sociedad. Y así sigue desglosándose todo poco a poco. El mismo Jesús estableció con precisión el modelo de disciplina para el miembro de una iglesia que está en pecado. ¿Ok? Porque esta carta, lo que Pablo le está hablando aquí a los Gálatas, son miembros de la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Y algunas veces leemos la palabra de Dios y pensamos que todo es para el incrédulo que está allá afuera en pecado. No, hay muchas cosas que se habla aquí en esta palabra de Dios que incumbe solamente a la iglesia. Y Pablo le está hablando aquí directamente a la gente de la iglesia, no a la gente del mundo. La iglesia tiene que corregirse primeramente. Damaris Morales, bendiciones. Bendiciones de Nasby Pensilvania, bendiciones. Anabel dice, tengo una duda, esos no son hermanos. O sea que no han reconocido a Jesús como su Salvador. No, son hermanos, como vimos la semana pasada, ¿ok? Que son hermanos que están siendo guiados por la carne, ¿ok? Se están dejando sucumbir por los deseos carnales de su carne y todavía no han entrado a una intimidad y a una relación con el Espíritu Santo y no son guiados por el Espíritu Santo. Pueden ser hermanos, como tal vez, bueno, hay algunos, como vimos al principio de esta carta de los Gálatas, que son personas que se filtran dentro de la iglesia, que realmente no son hermanos. Ahí viene el discernimiento de nosotros. Pero Pablo le está hablando aquí a personas que se están dejando llevar por los deseos de la carne y no son guiados por el Espíritu. Entonces nosotros, que es lo que vamos a entrar ya mismo en esta porción bíblica de los Gálatas, en este capítulo 6, que a esos hermanos que caen en pecado, hay una diferencia, Anabel, de caer en el pecado, de practicar el pecado. Una persona que constantemente esté practicando el pecado, lamentablemente yo tengo que decir que pongo en duda que sean salvos realmente. ¿Ok? Porque una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, le ha entregado su vida, está siendo guiado por el Espíritu Santo, no puede vivir una vida constantemente en pecado. Puede fallar, puede caer, pero no constantemente. Y esa es la diferencia, Anabel. Espero haberte contestado. Entonces, Gálatas capítulo 6 habla de esos hermanos, ¿ok? De cómo restaurar a esas personas. ¿Por qué le estoy dando este fundamento primero? ¿Ok? Le di este fundamento primero para poder separar el trigo de la cizaña. ¿Ok? Como vimos la semana pasada, están los que practican el pecado y hoy vamos a ver los que pueden caer en el pecado. Y ahí están los dos bandos. Y a lo mejor esa es la pregunta que yo no creo que una persona que esté viviendo constantemente, practicando el pecado, realmente haya aceptado a Jesús como su Salvador. Nadie dice, déjalos de way, pero pueden regresar a ser restaurados. Los que caen en el pecado. Sí, Señor. Y de eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Miren cómo Jesús estableció la manera de hacerlo. Porque la iglesia está, como dice Nair y como dice Anabel, para corregir. Pero el hermano se tiene que dejar corregir cuando entiende su espiritualidad. Si no, el mismo Jesús está diciendo que lo dejemos. Mire lo que dice Jesús. Esto está demasiado. Me encanta. Si sigue haciendo el pecado, dice el pastor, Mateo 18, 15, 17. Dice, si sigue haciendo el pecado es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. No hay más que buscar. Mateo 18, 15, 17. Dice, esto es Jesús describiendo
el modelo de disciplina. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a sola con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. El 16 dice, pero mira, nadie lo había escrito aquí también. Estamos en un mismo espíritu. Dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí viene el versículo 17. Si se niega, Anabel, óyeme, si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ya, no hay más nada que buscar. Hicimos nuestra parte. Hicimos nuestro esfuerzo, hicimos todo lo posible para traer a esa persona a un conocimiento de Cristo y al Espíritu Santo que lo pudiera restaurar, y no quiso. Ya realmente no podemos hacer nada más. Y esto fue Jesús. Esto no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Marco. Esto fue Jesús. Jesús mismo que dice, trátalo como si fuera entonces un incrédulo o un renegado. Damari dice, muchos hermanos no han tenido un verdadero encuentro con Dios, una triste realidad. Esa es la clave, el dejarse corregir. Miren, todo tipo de conducta desordenada, hasta la inmoralidad y la falsa enseñanza, debe ser objeto de disciplina. Debe serlo, debe serlo. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, que me tomó casi hora y media en la introducción solamente para plantear esta base que quería plantear con ustedes, así como tenemos la responsabilidad, ¿ok?, de limpiar la iglesia de todo pecado, también tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, como nos deja ver el mismo Jesús, para restaurar a ese hermano que cae en algún pecado. Déjame ver aquí. Hay personas que porque llevan miles de años en la iglesia pueden juzgar a otros. Mira, el tiempo que la persona lleva en la iglesia no es sinónimo de autoridad para restaurar a una persona. Como dice ahí Odali, puede ser que la persona lleve 30 o 40 años dentro de una iglesia y no necesariamente esa persona sea guiada por el Espíritu. Entonces, y eso es lo que vamos a ver más ya casi ahora vamos a ver eso. ¿Ok? Porque nosotros estamos llamados a restaurar a ese hermano que cae en pecado. La clave es esta, es tener el espíritu correcto al momento de disciplinar. ¿Ok? Toda la iglesia no puede disciplinar. ¿Ok? El llamado de disciplinar no fue dado a la iglesia, sino fue dado a los hermanos que están siendo guiados por el Espíritu dentro de esa iglesia. No podemos decir que la iglesia está llamada a disciplinar, porque no es así. No, como dice Odali, no importa, hay personas que llevan 1000 años dentro de la iglesia. Eso no te da derecho de disciplinar a nadie. El tiempo en la iglesia no te da derecho de nada. El tú ser guiado por el Espíritu es el que te faculta a disciplinar a las personas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede existir la tentación, como veo aquí,
de tratar a los miembros de la iglesia que pecan con cierto prejuicio y una actitud orgullosa de superioridad moral de esa persona. ¿Ok? Una persona se puede sentir superior, como se cree superior, tal vez por el tiempo que lleve dentro de la iglesia, cree que tiene el derecho de juzgar y de condenar y señalar de una manera errónea al hermano que está en pecado o que haya caído en pecado. Disciplinar con amor y orar por ello, Damaris, clave, muy certero. Entonces, es por este peligro que podemos encontrar dentro de las congregaciones, que Pablo amonesta a la iglesia de los Gálatas para que se aseguren de disciplinar a los hermanos de la manera correcta. Y no solo a ellos, sino también a nosotros en el día de hoy. Arolis Castellano, bendiciones, pastor. Una pregunta. Usted dijo hace unos minutos que si practicamos el pecado no vamos al cielo. Bueno, yo fumo cigarrillo conociendo que es pecado y aún no quiero hacerlo, y aunque no quiero hacerlo, ¿qué pasará conmigo? buena pregunta y gracias por tu sinceridad, ¿ok? Buena pregunta y gracias por tu sinceridad, ¿ok? Yo no dije que no fueran al cielo. Yo lo que dije es que yo puedo cuestionar su relación o su salvación con Cristo porque veo una persona que esté constantemente en pecado. Ahora, deberíamos definir lo que es pecado, ¿ok? Lo que es pecado. Y lo que voy a decir tal vez no muchas personas estén de acuerdo conmigo, pero yo lo he dicho varias ocasiones. Yo no creo que el fumar sea un pecado de condenación para el infierno. No lo creo, ¿ok? El deseo que tú tienes, Arolis, de dejar ese vicio, ¿ok? Si lo podemos llamar vicio, es un deseo genuino, pero hay una condición tal vez química dentro de ti que te está cohibiendo todavía dejarlo en su totalidad, ¿ok? Entonces, el tú tener cierto vicio no te condena al infierno. Ahora, tal vez te cohiba de vivir una vida espiritual a tu plenitud y a una vida de espiritualidad a la plenitud de lo que Dios sí quiere hacer contigo aquí en la tierra, ¿ok? Pero no de condenación. Yo creo que si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal y Él ha entrado en tu corazón, tú vas a ir para el cielo. De eso no tenemos duda porque Cristo es el único que salva. Ahora, es una debilidad que tal vez tú tengas, que mientras se lo ponga a las manos del Espíritu Santo, y tal vez te podría hacer una pregunta, porque tal vez desde el momento que tú comenzaste a caminar con Jesús, a lo mejor tú has tenido progreso en ese vicio y tal vez ya no lo haga de la manera que tal vez lo hacía antes. Y eso es un progreso, eso es un caminar. Esas son las luchas diarias que nosotros tenemos como hijos de Dios en este mundo. Yo no creo que te vas a ir por el infierno. Yo no creo que eso sea un pecado de muerte. Si te cohíbe de ciertas cosas dentro de tu espiritualidad y de tu desarrollo. Y si le ponemos, hiciste algo maravilloso, ¿ok? Porque dice la palabra, y lo vamos a ver yo creo más adelante, que si confesamos nuestros pecados, ¿ok? ¿Qué es pecado? Algo, una falta que le estemos haciendo a Dios, cualquier cosa, que no sea un pecado de muerte, sino que le estamos fallando a Dios en cualquier área de nuestras vidas. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Yo creo que Dios ha hecho eso contigo. Arolis, no creo que te vayas a ir para el infierno. Gracias por ser sincera y abrirte y permitirme hablar a tu vida. Sí, voy a seguir orando por ti y le pido a los hermanos que te lleven en oración, que poco a poco el Señor vaya dándote la fuerza, el Espíritu Santo dándote la fuerza
de que poco a poco y a tu paso vayan dejando ese vicio, y tú vas a ver lo grandioso que el Espíritu puede ser en tu vida, y lo maravilloso que Él puede hacer contigo y las cosas contigo. Pero gracias por compartirla, pero no creo que te vayas a ir para el infierno. Yo estoy seguro que si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú vas a estar con nosotros en las bodas del Cordero. Adamaris dice, solo es una atadura. Déjate guiarte por el Espíritu y oraremos por ti. El pastor dice, pecado es hacer lo bueno y no hacerlo. Dice, dice Nairi, y Dios todavía hace milagros, Él puede sanar. Sigue adelante y busca a Dios. Amén. Tú amas a Cristo de todo mi corazón. Amén, Arolis. Esa es la clave. Sigue creyendo, sigue entregándote a Dios, no lo suelte, porque Dios no te va a soltar. Ya Dios te compró con su sangre. Y declaramos en la noche de hoy que Cristo pagó el precio por ti, te limpió con su sangre, y en el nombre de Jesús tú vas a ser libre de esos cigarrillos. Yo lo creo. Va a llegar en ti un deseo. Yo fui libertado de las drogas, ¿ok? Te lo dice una persona que fue libertado de las drogas. Yo fui libertado de las drogas, y creo fielmente en la sangre de Cristo y en su trabajo completo por ti. Conmigo no lo hizo de la noche a la mañana. Por eso que yo puedo hablarte de esta manera. Hubo un proceso largo, ¿ok? Para que yo pudiera aceptar mi limpieza total. Y yo declaro que tú vas a ser limpia también, y tú vas a ver la grandeza de Dios para tu vida. Y declaramos que vamos a recibir testimonio poderoso tuyo en el nombre de Jesús. Todos estamos en un proceso, dice Dinelia, en el nombre de Jesús, hasta que Él venga. Gracias, Dinelia, gracias. Totalmente de acuerdo con Dinelia. Lo importante es estar en actitud de ser transformado, y tú tienes esa actitud. Así que para adelante. Gracias por abrirte y permitirnos. Mira, todo este grupo que está aquí te va a llevar en sus oraciones, y vamos a escuchar todas cosas extraordinarias, porque de eso se trata el estudio de esta noche. Ok, habiendo dicho todo esto, de eso se trata el estudio esta noche, de recibir la ayuda de los hermanos que están fortalecidos espiritualmente, para darle la mano a esas personas que están sufriendo a lo mejor una condición o una caída, y ayudarlos a levantarlo. Lo primero que dice Pablo, entrar ahora en el estudio, esperemos que en media hora me dé para terminarlo. Miren, Gálatas 6:1, pero lo primero que tenemos que hacer es levantar al hermano caído, no dejarlo tirado, no pisotearlo más, no tirarle más piedra, levantarlo. Lo primero que tenemos que hacer es levantarlo. Mira lo que dice Pablo en ese versículo 1 de Gálatas. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Si alguien es sorprendido en el pecado, ustedes que son, aquí está la clave, ustedes que son espirituales. Cuando una persona tropieza y cae, lo primero que necesita es que levantarse, ¿verdad que sí? Por supuesto. Si tropezó y se cayó, lo primero que esa persona necesita es levantarse. Y muchas veces el levantarse requiere ayuda de alguien más. Y para eso estamos nosotros. El uso de la palabra sorprendido que utilizó Pablo aquí puede implicar que la persona fue vista mientras cometía la falta, lo cual indica que era culpable sin ninguna duda. Fue sorprendido en el pecado. No pudo decir, no, yo no estaba haciendo eso. Fue sorprendida, ¿ok? Sin duda estaba cometiendo algún error delante de Dios. Puede ser que esta persona, dos cosas, o bajó su guardia espiritual, ¿ok?
bajó su guardia espiritual o tal vez comenzó a juguetear con una tentación que según creía era capaz de resistir y cayó en ella. Cayó en ella. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, dice Pablo ahí al final, porque también nosotros podemos ser tentados. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Amén, Mimi. Ahora bien, de algo sí podemos estar seguros, y es que la responsabilidad de disciplinar, óyeme bien porque aquí está la clave, y algunas veces no solamente que está tratando de disciplinar falla porque no está apto para disciplinar y se está metiendo en un lugar donde no debe, sino el que necesita ser disciplinado o ayudado busca ayuda donde tampoco debe. ¿Ok? Esto va de ambos lados. ¿Ok? De ambos lados. Debemos estar seguros, y es que la responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros, oye bien, de los miembros de la iglesia que son espirituales, no de toda la iglesia. Yo no puedo ir a cualquier persona dentro de la iglesia a buscar un consejo. No. No fue la iglesia entonces que te dio un mal consejo, fue que tú fuiste a un lugar dentro de esa iglesia a buscar un consejo donde no debiste. Y muchas veces cometemos esa falta. Y muchas veces cometemos ese error. Y entonces, ¿qué decimos más adelante? En esa iglesia hay un montón de chismosos. En esa iglesia hay un montón de personas que lo que le gusta es chismear y estar hablando de todo el mundo y de estar compartiendo los secretos. No es el problema de la iglesia. El problema es que fuimos a un lugar dentro de la iglesia donde no estaba capacitada para aconsejar ni levantar. Fue nuestro problema. Nosotros como, no solamente como consejeros, perdón, o como personas buscando consejos, tenemos que reconocer dónde está la capacidad para hacerlo. ¿Estamos aquí? No todo el mundo puede aconsejar. No todo el mundo está capacitado para hacerlo. Pablo dice, los espirituales, que lo hagan los espirituales dentro de esa. Ahora, la pregunta que se cae de la mata es, ¿quién entonces son esos espirituales? ¿Quién entonces son esos espirituales? ¿De qué espirituales está hablando Pablo aquí? Dale dice, te confunden, no todos pueden aconsejar. De cada mesa no se puede comer, dice Besaida. Eso es muy claro, muy claro. Es como el Latin Star de Puerto Rico. De ahí no se podía comer y la gente comía. No de toda mesa se puede comer, muy cierto. Damaris dice, por eso hay que pedirle al Señor el discernimiento del Espíritu. Damaris, estoy muy de acuerdo contigo. Miren, si hay yo se lo he dicho esto mucho a la iglesia, se lo digo constantemente a la iglesia. Si hay un don necesario, urgente, ahora mismo dentro de la iglesia, es discernimiento de espíritu. ¿Ok? El pueblo está faltando y está careciendo por falta de discernimiento de espíritu. Eso es muy. Entonces, ¿quiénes son espirituales? ¿Quiénes son los espirituales dentro de una congregación? Los creyentes espirituales son aquellos que andan en el espíritu, como vimos la semana pasada. Están llenos del espíritu y manifiestan, oye bien, manifiestan el fruto del espíritu. Son aquellos que en virtud de su fortaleza espiritual son responsables por aquellos que son débiles y carnales. Es la responsabilidad de los espirituales dentro de una congregación en sostener, ¿ok? Haga así conmigo, en sostener el peso de la iglesia, de esos hermanos débiles
y carnales dentro de la congregación. ¿Ok? Pero esos espirituales se distinguen porque están llenos del Espíritu, se distinguen porque son guiados por el Espíritu y se distinguen porque vemos el fruto del Espíritu en cada uno de ellos. Eso se ve, ¿ok? Eso se puede, y como dijo Damaris aquí, el discernimiento de espíritu es muy, muy, muy importante. Porque no es la carga de... Algunas veces la iglesia piensa que solamente la carga de la iglesia espiritual totalmente está en los hombros del pastor, o del apóstol, o del ministro, o de la persona responsable de esa congregación. Y no. La carga espiritual para llevar a la iglesia, miren, algo crucial, que yo creo que cada iglesia necesitaría, incluyendo la nuestra, es un departamento de consejería. ¿Ok? Es un departamento de consejería para que la iglesia sepa a dónde ir en momento de necesitar ayuda. Es algo que se necesita a nivel corporal dentro de la iglesia. Podríamos decir que la vida cristiana se divide en dos partes. ¿Ok? Los espirituales porque andan en el espíritu, o los carnales porque andan en las obras de la carne. Todo depende, óyeme bien, todo depende de su madurez espiritual y su crecimiento espiritual. Todos nosotros, cuando nos convertimos, óyeme bien, todos nosotros cuando nos convertimos, caminábamos más en la carne que en lo espiritual. ¿Ok? Con el tiempo, con el crecimiento y con el conocimiento, comenzamos a desarrollar más el andar en el espíritu que en la carne. El problema es cuando ahora yo estoy andando en el espíritu y estoy siendo guiado por el espíritu, veo a mi hermano que está un poquito inferior a mí en conocimiento y en desarrollo, y pienso que él está mal, pero él lo que necesita es alguien que lo pueda ayudar a levantarse y llegar al nivel donde nosotros estamos. No es que lo juzgue, ni que lo señale, ni simplemente tirarlo ahí en el piso y que tú no sirves, no. El espiritual humildemente va y lo busca y lo levanta. ¿Estamos aquí? Entonces, esa es la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Todo depende de nuestra madurez espiritual y crecimiento. El que comenzó, dice Dinelli, el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la seguirá perfeccionando. Gracias, Dinelia, porque es así. Él lo va a hacer y nosotros estamos en la ayuda de llevar a esa persona a ese nivel. Entonces, los que tienen fortaleza espiritual y moral tienen la responsabilidad de apoyar a los que tienen debilidad espiritual y moral. No es que se van para el infierno, no es que no sean salvos, es que, como dice Dinelia, está en un proceso. ¿Ok? Y tal vez usted y yo estemos a un nivel un poquito más superior, porque nuestra profundidad y nuestra intimidad con el Espíritu se ha intensificado un poquito más. Pero si miramos un poquito atrás en nuestro pasado, tal vez nos podríamos identificar con ese hermano que ahora necesita de nosotros. Y tenemos que ayudarlo también a levantarlo, siempre y cuando, como vimos al principio, esa persona esté dispuesta a ser ayudada. Si está dispuesta a ser ayudada y comenzamos a ver cambio en esa persona, hay que seguir ayudándolo. ¿Ok? Mira lo que dice Romanos 15:1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Si estamos fuertes espiritualmente, fuertes en nuestra fe, vamos a ayudar a esas personas. Vamos a juzgar, a ayudar a esas personas. Miren, no sé si voy a terminar a las 9 con esto. Muchos han tomado
¿Ok? Para que veamos la diferencia de esto un poquito más claro. Muchos han tomado las palabras de Jesús cuando dicen: no juzgue a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, para oponerse a la disciplina de la iglesia. Cuando la iglesia trata de disciplinar a una persona, como te dije al principio, sacan esas palabras de Jesús de contexto. ¿Ok? Cuando él dice: no juzgue a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes. Pero quiero que veamos brevemente y rápido lo que Jesús realmente quiso decir en todo su contexto. Y lo vamos a leer. ¿Ok? Miren lo que Jesús realmente dijo en Mateo 7, capítulo 1 al 5. Capítulo 7, versículo 1. Porque no podemos sacar una frase de una porción bíblica y hacerla una doctrina. ¿Ok? No es así. ¿Ok? La Biblia nos da autoridad para señalar el pecado. ¿Ok? Y si ese señalar pecado tú lo ves como juicio, como juzgando, no es mi problema. Yo te estoy señalando lo que la palabra dice. ¿Ok? Y si alguien te ha sacado el contexto de alguna porción bíblica para tú reforzar tu vida de pecado, no es mi problema. Pero la palabra lo dice. ¿Ok? Y tenemos que entender lo que Jesús está tratando de enseñar aquí, que va juntamente con lo que Pablo está diciendo. Mira lo que él dice. Él dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se le midará a ustedes. Él dice: ¿por qué te fijas? Y aquí viene la clave. Ok, por eso es importante seguir leyendo. Aquí viene la clave. Dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le da importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirles a tu hermano: deja sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tiene una viga en el tuyo? Mira el 5. Mira el 5. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Se fijaron? Él no dice: no saque la astilla del ojo de tu hermano. Tú tienes razón en decir que tu hermano tiene una astilla en su ojo, pero para que tú puedas ver con claridad y poderle sacar esa astilla, tú tienes que sacarte la viga primero que tiene en tu ojo. ¿Qué Jesús está diciendo? Tú no puedes disciplinar y levantar a un hermano caído cuando tú también estás caído. Lo que Jesús está diciendo es: tú tienes primero que restaurarte, como vimos al principio. La iglesia se tiene que restaurar primero para restaurar la sociedad. Para yo poder ayudarte a mi hermano, que es un deseo genuino, yo tengo primero que restaurarme a mí. Y yo tengo primero que dejar que el Espíritu Santo me guíe. Porque cuando el Espíritu Santo me guía, entonces yo estoy en la capacidad de sacarle la astilla del ojo de mi hermano. Jesús no te está diciendo que no juzgue. Jesús te está diciendo la manera correcta de juzgar a tu hermano, de señalar a tu hermano, que es lo mismo que disciplinar y corregir a tu hermano. Dígame si usted lo ve de esa misma manera o no, o soy yo el que estoy ahí en el left field y estoy entendiendo otra cosa. Porque es muy claro lo que está diciendo aquí la palabra de Jesús. Jesús está diciendo: tú tienes toda la razón. El hermano tiene una astilla en el ojo y el hermano necesita a alguien que le saque esa astilla del ojo. Pero ahora mismo, como tú no estás en la capacidad de hacerlo. Restáurate. Sé guiado por el Espíritu para entonces poder ayudar realmente al hermano que necesita ayuda. Y es precisamente lo mismo que Pablo está haciendo y diciéndole
a sus hermanos de Gálatas y nos está diciendo a nosotros que los que son guiados por el Espíritu, los que han sido restaurados, los que han sido levantados, los que están sólidos en la fe, son esos que pueden entonces. No está diciendo que no lo haga, porque la iglesia necesita restauración, la iglesia necesita sanación, la iglesia necesita disciplina. Entonces sería una locura pensar que Jesús no está llamando aquí a disciplinar, que Jesús no está llamando aquí a corregir. Lo está haciendo, pero lo está haciendo de la manera correcta. ¿Estamos aquí? Corregirnos a nosotros para poder ayudar a nuestro hermano. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Porque Él dice al final, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Yo tengo que mirar espiritualmente claro para poder ayudar a un hermano que está en pecado. Porque si yo estoy en pecado, si yo estoy caído también, ¿cómo lo voy a levantar? Eso es lo que Pablo está diciendo a mí, Jesús está diciendo aquí. Él no está diciendo que no juzgue, Él no está diciendo que no señale, Él no está diciendo que no mida. Ahora estoy diciendo, hazlo de la manera correcta. Porque si tú lo haces de la manera incorrecta, a ti también te va a ser juzgado de la manera incorrecta. Hay que disciplinar, hay que corregir, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Segundo, vamos rápido. Primero fue levantar al hermano. Lo segundo es sostener al hermano. Una vez yo lo levante, yo lo tengo que sostener. Mira lo que dice Gálatas 6, del 2 al 5. Dice, ayúdense. Yo espero que esto le esté haciendo ayuda a ustedes, de verdad que sí. Para mí ha sido de gran bendición. Nadie dice, ay, llamado pastor, que hoy todos corremos al altar. Gloria a Dios. Suheili dice, tú no puedes pretender ordenar la vida de tu hermano cuando la tuya. Muy aceptado, Suheili. Muy aceptado. No podemos. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Arregla tu vida, ponla en orden y entonces tú vas a estar en la capacidad para poner en orden o ayudar, mejor que nada, ayudar, poner en orden la vida de tu hermano. Mira lo que dice Gálatas 6 del 5 al 5. Lo primero era levantar, lo segundo es sostener. Dice, ayúdense. Mira Suheili lo que dice aquí. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engañan a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Cada cual examine su propia conducta, que es lo que Jesús nos dijo ahí en Mateo. Tenemos que cuidar y examinar nuestra propia conducta. Y dice, y si tienen algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La segunda, Ana dice, está corriendo por toda la sala. Mimi dice, tremendo mensaje constructivo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes, nosotros, nuestro lema en nuestra casa es crecer juntos. Aquí nadie se cree mejor que nadie. Aquí yo no la sé toda. El Espíritu Santo nos guía a ustedes con sus comentarios, su añadidura, sus preguntas. Todos crecemos porque todos nosotros tenemos algo que aportar para el reino, y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de todo esto, y poder edificarnos los unos a los otros y contestar preguntas y orar. Ahorita oramos por la hermana y llevar a esa hermana en nuestras oraciones y presentarla y oír testimonio más adelante de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces la segunda responsabilidad es ayudar al hermano a mantenerse en pie después de haberlo levantado. Porque ¿para qué lo vas a levantar si lo vas a dejar que camine solo después? Una vez nosotros levantamos a ese hermano,
tenemos la responsabilidad, óyeme bien, de seguir caminando con Él. ¿Ok? Una vez levantemos a ese hermano o a esa hermana, tenemos la responsabilidad de seguir caminando con Él el tiempo necesario para que no vuelva a caer. Viene un tiempo, después de levantarlo, viene un tiempo de discipulado, viene un tiempo de cuidado, de protección. ¿Ok? Viene un tiempo de protección alrededor de ese hermano. No se puede dejar solo. No se puede dejar solo. Lo que han sido alcohólicos, lo que han sido drogadictos en un momento dado en sus vidas y han pasado por estos programas de Alcohólicos Anónimos o restaurados, restauración de droga y todas esas cosas, saben que estos programas se basan en no solamente levantar a esa persona, sino de darle un seguimiento constante, porque saben que está propenso a volver a caer. El ser humano, nosotros, todos nosotros, ¿ok? Todos nosotros, desde yo hasta todos ustedes, estamos propensos a caer. Por eso que necesitamos una cobertura, necesitamos una alianza de hermanos que nos ayuden, que estén orando por nosotros, que estén pendientes a nosotros, que nos digan si necesitamos algo. O sea, una vez una persona se levanta, hay que seguir cuidándolo. Hay que seguir cuidándolo. Y eso es un tiempo presente. Debemos ayudarnos. ¿Ok? Él dice, ayúdense. Es algo presente, constantemente ayudándonos los unos a los otros. Los unos a los otros. Cada uno de ustedes tiene un don específico de Dios que lo hace especial a cada uno de ustedes. Y el cuerpo de Cristo los necesita a todos nosotros. Nos necesita para fortalecer. ¿Qué dice la palabra en Efesios? Que los dones son para edificación al cuerpo de la iglesia. Nosotros que somos sólidos, bueno, no sólidos, que estamos en un nivel espiritual un poquito más alto, que estamos siendo guiados por el Espíritu, estamos siendo llevados y guiados para edificar ese cuerpo dentro de la iglesia. ¿Ok? Y debemos cuidando los unos a los otros. Miren lo que dice Santiago, y esto es para ahorita la persona, ay, se me fue el nombre de ella, Arolis, que se abrió aquí con nosotros y pudimos orar por ella. Y miren lo que dice Santiago 5:16, que fue lo que yo le dije, el versículo que quería darle a ella. No sé si estás aquí todavía, pero este es el versículo que quería darle. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros, para que sean que sanados, dice la palabra de Dios. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y ese versículo que yo quería dar a ella, sabía que lo tenía aquí en mis notas, Santiago 5:16. Porque miren cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Confiesen unos a otros sus pecados. Y por eso nosotros podemos tener la seguridad de confesar lo que la palabra dice y declarar lo que la palabra dice. Y porque ella se confesó con nosotros, porque ella habló y dijo, yo tengo este problema, necesito que oren por mí. Confesó su pecado con nosotros, y si nosotros nos ponemos en oración por ella, seremos sanados. Ella será sanada. ¿Quién? Arois, Oh, es hombre, es la esposa. Oh, el esposo de mi prima Nairis. Oh, perdón. Arolis es varón, Nairis. Gracias. No había visto el comentario de Nairis. La pastora me está diciendo aquí, no es ella, es él. Perdóname. Es él. Claro, pastor, soy caballero. Arolis, perdóname. Perdóname. Arolis es un hombre hecho y derecho de parte del Señor. Pero este es el versículo, Arolis, que quería compartir contigo. 5:16, a Santiago 5:16.
Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La promesa de Dios es que vamos a ser sanados. Y eso lo declaramos ya y ya está hecho y nosotros así lo creemos. Amén. Perdón, es el esposo de Zaira, es la esposa. Ajá. La oración del justo es poderosa y eficaz. Miren, algunas veces nosotros, ¿verdad que sí? En nuestra humanidad y tal vez en algunos casos nuestra debilidad. Yo sé que se me pasó un poquito. Denme 5 minutos más y terminamos. 5 minutos más. No quiero cerrar sin esto. Y pensamos que nosotros no somos a lo mejor lo suficientemente fuertes para algunas veces necesitar ese consuelo o esa palmadita o esa oración, o como dijo Aroli, confesar esa carga, que es una carga. Yo lo veo más que nada como una carga que hay sobre cada, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cargas. Eso no es nada, ningún secreto, ¿ok? Que tal vez estemos batallando y tal vez no lo podamos expresar abiertamente, y por eso todos ustedes tienen mi Facebook y mi Messenger, que me pueden escribir en privado si así lo desean. Pero ¿qué le quiero decir? Que el mismo Pablo, ¿ok? Pablo como apóstol de Jesucristo, Pablo el escritor de muchos de los libros y de las cartas que ahora mismo estamos estudiando, Gálatas, que fue escrita por Pablo. Después de esta, en 4 semanas vamos a empezar con Efesios, otra carta que escribió Pablo. O sea que Pablo yo lo considero como uno de los generales, es uno de los apóstoles de Jesucristo, que Jesús lo llamó personalmente. Es considerado el apóstol de los gentiles. Bueno, Pablo es una persona que títulos no le sobran, ¿ok? A mi título no le faltan, tiene títulos de más, pero así tan reconocido, tan usado por el Señor, tan poderoso en el Espíritu Santo, tenía sus debilidades, ¿ok? Y en momentos dados en su vida sufrió. Y miren lo que él le dice a los corintios, porque esto me impactó y quería compartirlo con ustedes. Él dice en 2 Corintios 7, 5, 7 lo siguiente. 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 y 7. Él dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Esto es Pablo hablando, hermano. Pero Dios, y esta es la clave, él dice, pero Dios. O sea, podemos pasar tantos problemas, tenemos pasar tantas cargas, estamos pasando tantos problemas, pero Dios, es la confianza que nosotros podemos tener en Dios. Él dice, pero Dios, que consuela. De esto estuvimos hablando el domingo en la iglesia, el consolador, ¿se acuerda? El consolador. Él dice, pero Dios, que consuela. Estoy leyendo aquí, no me quiero perder. Dice, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual llenó mi alegría. Lo que me llenó
de alegría. Esto es maravilloso, ¿verdad que sí? Esto es maravilloso, ver a Jesús haciendo eso por nuestros hermanos. A mí, ver a Pablo, perdonen, hablar de esa manera tan maravillosa, de esa manera. Entonces algunas veces podemos identificarnos a nosotros también de esa misma manera y reconocer que Él hace eso en nuestras vidas. ¿No es eso maravilloso? Para mí eso es sumamente maravilloso. Miren, cuando él dice, Pablo dice ahí, la ley de Cristo, ¿ok? Porque si hacemos esto, hacemos la ley de Cristo. Y miren, te lo voy a leer nuevamente, que aquí vi como que se cayó, pero no, estamos en vivo todavía. Por eso que me ven un poquito así, como buscando, pero estaba pensando que se había caído, pues no, estamos aquí. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es esa ley de Cristo? Mira lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 34. Ya con esto estamos terminando. Se lo prometo. Juan 13 al 34. Que no quería dejar nada para después. Dice, este mandamiento nuevo le doy, que se amen los unos a los otros, así como yo lo he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí en Gálatas. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La única manera de poder cumplir y de llevar las cargas los unos a los otros es si nosotros podemos amarnos como Cristo pidió que nos amáramos. Perdonen. Último para cerrar este estudio. Y yo sé que no hemos extendido un poco. Edificar al hermano. Primero es levantar al hermano. Segundo es que sostener al hermano. Y tercero es que edificar al hermano. ¿Vieron las tres etapas? Levantarlo. Se cayó, vamos a ayudarlo a levantarlo. Una vez lo levantemos, no lo vamos a dejar ahí solo caminando, lo vamos a sostener por un tiempo. Mientras lo estamos sosteniendo por un tiempo, lo vamos a estar edificando durante ese tiempo. Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Están viendo? El que recibe la instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. O sea que hay que edificarnos los unos de los otros. La tercera responsabilidad a levantar al hermano que está caído es edificarlo. Tenemos que ayudar a edificar, a fortalecer ¿qué? A fortalecer su espíritu, enseñarle lo maravilloso que es ser guiado por el espíritu, que ya no siga sujeto a los deseos de su carne, sino que pueda ser guiado por el espíritu. Eso es edificar a su hermano. Y aquí Pablo dice que eso es algo mutuo. Así que el hermano que cae tiene la responsabilidad de dejarse edificar por los hermanos que están fortalecidos en el Espíritu y están siendo guiados por el Espíritu Santo. No podemos sentirnos los más orgullosos o los más fuertes o no dejar o no abrirnos a poder recibir esa ayuda que hay dentro de la iglesia para nosotros poder ser edificados. El cristiano espiritual que ha levantado y sostenido a su hermano caído también le edifica en la palabra de Dios y juntos, ¿ok? Juntos
participan de todo lo bueno que se relaciona con ella. No es agradable ver a una persona que está tal vez tambaleándose en su espiritualidad y uno llegar a su vida y hacer lo correcto con esa persona, hacerlo de la manera correcta como Dios manda en su palabra, y ver cómo el Espíritu Santo de Dios poco a poco va edificando, va cambiando, va desarrollando a esa persona. Y cuando ya tú lo ves más adelante, en un tiempo no determinado, tiempo determinado por el Espíritu Santo, que ve esa restauración, ve a esa persona levantada, ve a esa persona dando testimonio, tal vez ejerciendo algún ministerio dentro de la iglesia, eso te llena de un gozo extraordinario y que no tiene precio. No hay manera de describirlo, sino es un gozo espiritual que te da el que tú fuiste parte humildemente de un granito de arena para que esa persona llegara a ser lo que Dios siempre destinó para que esa persona fuera. Y eso es algo maravilloso. Y todos nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Así que dice Mimi, da por gracia lo que por gracia has recibido. Dice Odali por aquí unos cuantos mensajitos más para orar y despedirnos. Dice, este mensaje de parte de Dios solo nos está reflejando de lo que estamos siendo faltos. Muchos ya deberíamos estar dando esa ayuda y no están siendo ayudados. Perdóname Dios, gracias por tu misericordia y por nosotros. Es un caminar, Odali. Es un caminar y es un constante crecimiento que poco a poco vamos a seguir madurando, vamos a seguir desarrollando y vamos a llegar, como dice la palabra, nuestra meta es llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la meta. Así que nada, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que mira, nos pasamos por 15 minutos, pero no quería seguir extendiéndolo más. Y yo sé que ya nos faltan 3 semanas para cerrar este libro de los Gálatas y comenzar con Efesios. Efesios va a ser una cosa maravillosa. Yo estoy seguro que usted no se quiere perder ese estudio. La semana que viene vamos a estar hablando de sembrar y cegar. Importantísimo. ¿Qué significa eso de sembrar y cegar? Léase versículos 7 al 10 de este capítulo 6 de Gálatas para que venga ya preparado. Y si tiene algunas preguntas, anótela y las pones aquí el próximo miércoles para entonces así poderla contestar. Vamos a orar. Vamos a orar. Muchas gracias por cada uno de ustedes que se conectó. Y nos vemos, este domingo en nuestra iglesia. Vamos a continuar con la serie La necesidad de un amigo. Vamos a orar. Padre celestial, Padre amado, mi Dios, gracias. Gracias por todo lo que tú sigues haciendo. Gracias por cada uno de los que se conectó en este estudio, Padre celestial. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos edifique y nos lleve a toda verdad, Padre celestial. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por las preguntas, los comentarios. Gracias por permitirnos orar por Aroris, mi Dios. Sabemos que tu Espíritu Santo, mi Dios, va a seguir haciendo tu obra en él, mi Dios, y la seguirá perfeccionando, Padre celestial. Y yo sé que cosas extraordinarias y maravillosas tú tienes para su vida, Padre celestial. Yo te pido que tu sangre lo siga cubriendo, mi Dios. Ya él está limpio, está lleno de tu Espíritu Santo, mi Dios, y vamos a escuchar cosa extraordinaria de esta pareja, Padre celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciéndolos, mi Dios, y que podamos tener no solamente una noche bendecida, sino un resto de semana bendecido, mi Dios, y que podamos seguir haciendo las obras de tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, buenas noches, muchas bendiciones, les amamos y nos vemos mañana jueves, Hopside con el pastor Arroyo a las 7:30. No se lo pierda, conéctese. Estoy seguro que ellos tienen una palabra extraordinaria para cada uno de nosotros también. Bendiciones, les amamos. Bendiciones.